Es un tiempo donde hay muchos falsos cristos. Muchos dirán, yo soy el Cristo. Y muchos se apartarán de la fe siguiendo falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas, falsos maestros. Por eso y más que nunca necesitamos aquello que también fue programado para el último tiempo. Jesús dijo que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y es el tiempo del mover poderoso del Espíritu Santo que está guiando a la iglesia a toda la verdad y enseñándonos todas las cosas que debemos saber. Es el tiempo donde el Espíritu Santo se está moviendo, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya no solamente los predicadores del Evangelio hablamos de los postreros días, también los científicos hablan de los postreros días. Si usted mira el reloj del Apocalipsis, que es un reloj que a partir de la Segunda Guerra Mundial los científicos pusieron pensando que el mundo le quedaba muy poco tiempo, ¿sí? En el reloj del Apocalipsis ha avanzado ya unos minutos y está a punto de culminar para el mundo. Hay una tercera guerra mundial que es inevitable. El mundo se ha venido preparando para un nuevo orden mundial, un gobierno de un líder político que venga a solucionar los conflictos que hay sobre la tierra. Hoy estamos ante un sinnúmero de guerras. Jesús dijo, no se dejen engañar. Habrá mucho engaño. Y Jesús dijo también que oiríamos de guerras y rumores de guerras. Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos ante una guerra económica. Tras el decreto del presidente de los Estados Unidos del alza de los aranceles a todos los países del mundo, ha habido una guerra comercial, una guerra donde los países más débiles se están uniendo para unirse a uno más fuerte que dice, tú me subes a mí los aranceles, yo te los subo a ti el doble. Así que los chinos se pusieron las pilas y están confrontando, literalmente tienen una guerra comercial con los Estados Unidos de Norteamérica. Los chinos acaban de lanzar ahora su 10G en la comunicación, que puede bajar usted una película en 2 segundos, en 2 minutos, de la rapidez. Y ellos, los Estados Unidos, apenas están hablando de un 5G. Imagínense ustedes, los chinos se le fueron por encima, por la mitad. Si ustedes miran, los vehículos eléctricos de fabricación norteamericana están teniendo ahora una competencia terrible de los chinos, que los están desplazando del mercado porque salen con mejor tecnología. Dicho sea de paso, la tecnología que utilizan los vehículos americanos que están siendo fabricados eléctricos es tecnología china. Y los chinos, que aprendieron a hacer todas las cosas, pues han hecho vehículos más lujosos, con más elementos modernos, con mayor capacidad. Así que están desplazando la industria automotriz de los Estados Unidos. Y yo sé de paso, con el alza de los aranceles, los japoneses amenazaron con retirar toda su fabricación de vehículos en terreno norteamericano, de manera que Hyundai, Honda, Toyota, Nissan deciden retirar sus empresas de los Estados Unidos, dejando cantidad de gente desempleada. Y hay una guerra, hay un conflicto económico a nivel mundial. Los países están de punta peleando por la economía del mundo. No es de extrañarnos,
porque el caballo negro, justamente, que es el cuarto sello, una de las cosas que va a traer es una carestía en el mundo en el que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo un tiempo donde va a haber un alza de combustibles, donde va a haber unas situaciones que se van a dar en el mundo que va a colocar al mundo de patas para arriba. Y eso está profetizado que ha de suceder. Por supuesto, el cuarto sello no se ha abierto, como tampoco el primero. El primer sello todavía no se ha abierto. Yo lo miro de esta manera, como que están dando los trailers de la película, como cuando usted va a destapar un refresco y usted escucha el psss, pero no significa que está abierto, significa que está comenzando a abrirse, y eso está pasando con los sellos. Miramos nosotros el espíritu del anticristo, que representa el caballo blanco, cómo se está moviendo el espíritu del anticristo de una manera impresionante, haciendo que muchas personas se vayan directamente en contra de la doctrina de Cristo. Y hay un espíritu de error operando en los aires. Miramos nosotros el caballo que le sigue, que es el caballo bermejo, el caballo rojo, que es sangre, que es violencia. Y miramos a un mundo violento por todas partes. Hay guerras civiles en todas partes. Se levantan, como dijo Jesús, habría guerras y rumores de guerra. Se levantarían etnias contra etnias. Gente de la misma raza, gente de la misma nación, levantándose contra los gobernantes de la nación. Por ejemplo, ahora tenemos nosotros un conflicto bélico de Israel contra los gazatíes, contra los palestinos, contra los iraníes, contra los iraquíes, contra todos los árabes. Y hay un conflicto donde los mismos soldados judíos ahora salen, dicen: nosotros no queremos seguir peleando, esto es una guerra que no tiene sentido. Y se levantan contra el primer ministro Benjamín Netanyahu para decirle: nosotros estamos en contra de eso. Y ahora hay huelgas de una parte del ejército israelí y de civiles que no están a favor de lo que están haciendo los ejércitos israelíes. Hay un conflicto muy grande, hay una guerra poderosa civil en el mismo Israel, que dicho sea de paso debemos orar para que Dios tenga misericordia de ellos. Están ardiendo, toda la zona oriental de Israel está ardiendo en llamas y no han podido apagar ese fuego que está encendido ahí. Y eso sin hablar de los misiles que le han caído en estos últimos días en terreno, el más cercano al aeropuerto de Tel Aviv, y los daños que ha ocasionado esto, y la inestabilidad política y el turismo que se le fue al suelo a Israel, y cómo está esa nación. Por otro lado tenemos a una batalla, una guerra, Rusia contra Ucrania, que todavía no ha terminado y todavía sigue ahí, y siguen pulseándose, y muchas naciones apoyándolos a ellos. Así que hay guerras en plural de todo tipo. Hay guerra santa y hay guerra espiritual, que es la que nos atañe a ti y a mí. Por eso, en este tiempo de guerras, nosotros tenemos que estar preparados para nosotros saber cómo vamos a confrontar las entidades con las que nosotros tenemos que batallar. De antemano, digo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así que es una lucha espiritual para la cual tenemos que estar nosotros preparados. Así que estamos en tiempo de guerras. Y vemos nosotros cómo la tecnología ha permitido, que es una de las cosas que le dijo Dios a Daniel cuando le habló de que en los postreros días la ciencia se aumentaría. Miramos nosotros la tecnología, muchos de esas armas bélicas que se están utilizando hoy, drones que viajan a los lugares y localizan al objetivo, y desde allí dejan caer una bomba o disparan para aniquilar el objetivo, para lograr su propósito. Lo están haciendo a través de drones. Pero los drones no solamente se están utilizando para las guerras, se están utilizando hoy en día para llevar comida a los diferentes lugares. Se está llevando lo que la gente compra a través de Amazon, lo llevan por drones a los lugares. Así que miramos nosotros un avance impresionante, sin hablar de los vehículos no tripulados
taxis que no tienen conductores, que usted los pide y lo buscan a su lugar, sin hablar de que hoy en día en China se está pagando con la mano, con las huellas digitales. Así que la gente va al supermercado, va a cualquier sitio y ahí en las huellas digitales pone su mano y ahí le cobran por eso, porque ahí están todos los datos registrados en las huellas digitales. Porque le cuento aquí en confianza que en el diseño perfecto de Dios nadie tiene las huellas digitales que usted tiene. Usted es un ser único, creado por el Creador, el Dios grande, el Dios poderoso al que cantamos hace un instante, que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ella existen. Y Él te creó de una manera única. Nadie tiene el iris que tú tienes, ni nadie tiene las papilas gustativas que tú tienes, ni nadie tiene las huellas digitales que tú tienes. Tú eres un ser único y exclusivo. Fuiste creado por Dios para la gloria y la honra de su alabanza. Entonces miramos nosotros que estamos en tiempo de guerras. Sí, tiempo de guerras. Hoy más que nunca no debemos de ignorar las artimañas del enemigo, que son artimañas del error, porque el enemigo en esta guerra espiritual busca su propósito que los creyentes en Cristo Jesús, los que ya hemos creído, nos desviemos de la verdad. Los que ya hemos confesado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, no permanezcamos en la sana doctrina. Y hoy más que nunca, espíritus de engaño. Jesús dijo, en los postreros días habría mucho engaño, ¿sí? Y debemos de estar atentos de que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy peligroso y hay una batalla espiritual, hay una guerra espiritual que tenemos que librar usted y yo, querramos o no. Si usted no se prepara para la guerra espiritual, usted va a pasar mucho trabajo. Pero si usted está preparado, usted tiene armas poderosas en Dios para destruir la fortaleza del enemigo. Amén. Entonces preparémonos en este tiempo de guerras y veamos lo que Dios tiene para nosotros. Acompáñame en la escritura, por favor, Eclesiastés capítulo 3, versículo 8, donde simplemente les muestro lo que les había compartido hace un instante. Dice el verso 8, tiempo de amar. Usted puede contar todos los tiempos que hay desde el versículo primero, cuando dice que todo tiene su tiempo. Y dice tiempo de amar, verso 8, y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y aunque usted mira que ahí está en singular guerra, sin embargo Jesús dijo que en los postreros días habría guerras y rumores de guerras. Por eso en el título del mensaje es tiempo de guerras y no tiempo de guerra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en este momento. Alabo y bendigo tu nombre, te doy la gloria a ti, Padre, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, nadie puede prevalecer en contra nuestra, Señor. Gracias porque por medio de Cristo somos más que vencedores, Señor. Gracias, Señor, porque hoy venimos a traer un mensaje de aliento, de esperanza, Señor. Y hoy, Señor, nos acogemos a la poderosa mano tuya para que tú nos defiendas, para que tú pelees por nosotros, para que tú te levantes a nuestro favor. Señor, nos sometemos bajo tu poderosa mano para cuando fuere tiempo tú nos exaltes, Señor, tú nos levantes. Te damos la gloria a ti y te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como decía ahorita, 28 tiempos narra Salomón en el libro de Eclesiastés. Y el penúltimo tiempo es tiempo de guerra. O sea que antes que venga el tiempo de paz, que va a venir para el mundo y que luego vendrá para toda la humanidad en el reinado milenial de Cristo, ¿sí? Debemos de saber discernir los tiempos. Dentro de las tribus de Israel existía una tribu que se llamaba la tribu de Isaacar. Ellos eran expertos en discernir los tiempos. A pesar de su expertise, sin embargo, no pudieron ellos darse cuenta del tiempo de la visitación de Dios para el pueblo de Israel. Por eso Cristo les pasó por el frente y ni cuenta se dieron que el Mesías esperado había venido
para estar con ellos y para establecer su reino en el corazón de ellos. Así que se perdieron la oportunidad. Mucha gente en este tiempo que se jacta quizás de conocer señales y le dice, esa tal señal, sí, claro, la Biblia lo dice, sí, está escrito y lo sabe. Sin embargo, puede ser que como la tribu de Isaacar se pierdan de ver y conocer el tiempo de la visitación. Y yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios, porque Dios quiere hablar a nuestros corazones constantemente para orientarnos. Recuérdense que Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos iba a enseñar todas las cosas que debíamos de saber y Él nos habría de guiar a toda la verdad. De manera que necesitamos depender 100% del Espíritu Santo en esta dispensación. Amén, para poder ser vencedores y para salir airosos en toda situación. Entonces, antes que venga el tiempo de paz, es tiempo de guerra. Y hoy, más que nunca, tenemos que estar listos para dar cuenta de nuestra fe. Porque el enemigo va a querer desviar a muchos de la fe y algunos apostatarán de la fe. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 8, lo leo en la versión masorética, que es la versión que viene de la palabra masorá. Masorá significa traducción textual hebrea. Lo leo en esa versión porque es la única versión que dice algo que yo quiero señalarles acá. Y está escrito, luego todas las versiones lo mencionan de manera diferente. Dice, si vieres la opresión de los pobres y la perversión de juicio y de justicia en alguna provincia, no te turbes a causa de esto. Yo les hago una pregunta. ¿Estamos viendo nosotros opresión de pobres? ¿Y estamos mirando la perversión de la justicia? La estamos mirando, la estamos observando. Y dice aquí la Escritura, si vieres eso, no te turbes a causa de eso. Porque sobre el alto vigila otro más alto. Y sobre ellos, y la versión masorética es la única que dice esta expresión, sobre ellos el Altísimo. Si usted mira cualquier otra versión, dice sobre ellos los reyes, sobre ellos los más altos, sobre ellos los más sobresalientes. Por ejemplo, la versión de las Américas dice, y sobre ellos hay oficiales superiores. Pero esta expresión de los hebreos, de la versión masorética, dice que sobre ellos está el Altísimo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que toda autoridad la tiene Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla del Altísimo, está hablando de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Está hablando del Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede, que tiene el control, el dominio absoluto de todas las cosas. El creador, el que sustenta, el que restaura, el que sana, el que liberta. Está hablando del Dios todopoderoso. Amén, el Altísimo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo está mirando. Y un día, los jueces de la tierra y los gobernantes de la tierra que han hecho mal su trabajo, que han violentado las leyes, que han pervertido la justicia, un día tendrán que dar cuenta delante de Dios. Créame que viene ese día que los jueces de la tierra y los gobernantes de la tierra se van a presentar delante de Dios para dar cuenta de sus hechos. Y ese día serán juzgados. Y ese día serán condenados por sus obras, por haber pervertido la justicia, por haber pervertido el juicio, por haber aceptado el soborno, por haber manipulado su poder para hacer cosas que van en contra de las leyes establecidas. Así que un día los gobernantes tendrán que dar cuenta delante de Dios. Ahora, mientras tanto, nos corresponde a nosotros como iglesia orar por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Pero el juicio contra ellos lo tiene Dios y solamente Dios los va a juzgar. Así que pongámoslos a ellos delante de Dios para que sea Dios mirando sus obras y sea Dios teniendo misericordia de nosotros, permitiendo que lo que hagan mientras están gobernando
vaya en beneficio y redunde en bienestar de nuestra nación. Amén. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia nos enseña que los pecados de los gobernantes afectan a una nación. Cuando Israel, sus reyes pecaron, ustedes miran el libro de los jueces, es una constante, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, levantaron altares a Baal y se fueron detrás de la diosa Astoreth, y Dios envió un enemigo, Dios levantó un enemigo contra ellos. Y cada vez que se arrepentían, Dios tenía misericordia, Dios se volvía a ellos y mostraba su favor cuando se arrepentían y se volvían de sus malos caminos. Por eso ustedes examinen el libro de Jueces, se da cuenta la bondad y la misericordia de Dios ante un pueblo que constantemente está fallando. Y eso me deja ver a mí que todavía el Dios que no cambia, el Dios que es inmutable, el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, 70 veces cae el justo y Él lo vuelve a levantar. Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Fallamos una, otra vez. Y Él extiende su mano de misericordia. Pero así como te digo que Dios es Dios de misericordias, Dios de amor, también te digo que Dios es Dios fuego consumidor. La Biblia dice que su favor dura toda una vida, pero su ira es tremenda, hermano. No quiere usted estar ante la ira de Dios. Así que mejor acojámonos a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios. Y si hemos pecado, arrepentámonos, volvámonos al Señor y Él tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Entonces miramos que sobre un alto está el Altísimo. Y es importante entonces que veamos que el tiempo que estamos viviendo, justamente estamos delante de todo lo que está profetizado. ¿Sí? Mateo 24, 3 al 6, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y hoy en día nosotros estamos mirando que Jesús comenzó a responder esas preguntas que le hicieron y dijo lo siguiente. Primero, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y quiero insistir en eso porque hay un espíritu de error operando, un espíritu de engaño, un espíritu que distorsiona las verdades de Dios, ¿sí? Para manipular enseñanzas que alguna vez alguien recibió y enseñó y dijo, y algunas personas que no entendieron esas enseñanzas las tuercen. Una de esas enseñanzas, por ejemplo, es la cuadridimensión de Dios. Cuando habla de la cuadridimensión de Dios, la palabra del Señor en el Salmo 91, usted puede entender esto. El que habita el abrigo del Altísimo, ¿sí?, morará bajo la sombra del Omnipotente, del Shaddai. Diré yo a Jehová, a Yahweh: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, Elohim, en quien confiaré. Entonces es importante que usted entienda esa verdad. Aquí no está hablando de cuatro dioses, está hablando de un Dios que en funciones se divide en tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero Dios no es cuatro dioses, es uno solo en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por ejemplo, el Padre amó la humanidad y el Padre entonces tomó a su Hijo y lo entregó por amor para que Él viniera a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Jesús entonces es el Cordero de Dios que fue sacrificado por el perdón de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo es la persona de Dios que nos convence que somos pecadores y que necesitamos la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios y para que pasemos de ser simples criaturas y vengamos a ser hijos de Dios. No es que hay cuatro dioses, hay un solo Dios manifestado en tres personas, en tres funciones diferentes y en tres dispensaciones diferentes. Entonces, habiendo aclarado esto, quiere decir, no se dejen engañar. Hay mucho engaño hoy en día. Los que están mal enseñando la cuadridimensión de Dios dicen que el Altísimo creó a Dios Padre, creó a Dios Hijo y creó a Dios Espíritu Santo. Hermanos, Dios es un ser increado.
Dios es el creador del cual emanan todas las cosas. Él es quien hizo todas las cosas. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno en esencia, ¿sí? Ellos son el creador. Por eso ustedes miran que cuando la Biblia está hablando al principio, creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Todos entendemos que el Padre estaba creando los cielos y la tierra. Pero cuando usted va a Colosenses, Dios le revela al apóstol Pablo que Cristo es la imagen del Dios invisible y que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Las visibles, las invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por Él y para la gloria de su nombre. Entonces, ¿quién es el creador entonces? ¿Dios Padre o Dios Hijo? Dios Padre y Dios Hijo, porque Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque el Padre y yo una misma cosa somos. ¿Se das cuenta? Entonces necesitamos entender que los tres se manifestaron en la creación. Si ustedes miran, el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Y es el Espíritu Santo que estaba moviéndose, ¿sí?, sobre la faz de las aguas para traer vida, para engendrar vida, para volver a una recreación de algo que fue destruido y que necesitaba ser reprogramado. La tierra estaba bajo agua, hermano. Los universos quedaron bajo agua. Por eso Dios tuvo que separar las aguas de las aguas y crearon aguas sobre la expansión, que son los cielos, y aguas debajo de la expansión. Y las aguas que había debajo de la expansión las separó de la tierra, y a lo seco llamó tierra y a lo mojado llamó mares. Por eso ustedes miran que los científicos, cuando miran las rocas que existen en las playas, en las montañas, dicen: oh, aquí hubo agua. Y montañas muy altas, algunos dicen: un día el mar va a recobrar su nivel otra vez y va a volver. No, lo que pasó fue que hubo un diluvio que dejó debajo a la tierra, debajo de agua. ¿Y a quién afectó ese diluvio? A una creación que existía sobre la tierra, dentro de los cuales el virrey, el gobernante, era Luzbel. Y desde la tierra él dijo: subiré a los cielos y me sentaré a la diestra de Dios, me sentaré en el santo monte a la diestra de Dios. Quería ocupar el lugar de Cristo. Y miramos a un Luzbel que se revela y deja la tierra como un desierto. Por eso la tierra, que estaba vacía y desordenada, fue el producto de la rebelión de Luzbel. Y por eso ustedes miran que en Isaías está hablando en el capítulo 14, dice que a sus presos nunca les abrió la cárcel y que aterrorizaba a los pueblos, y que por la multitud de sus contrataciones fue que él fue deformándose hasta volverse diablo. Dios no creó al diablo, él se volvió el diablo. Él se volvió en un opositor, en uno que se opone a la voluntad de Dios. Él se rebeló contra Dios. Y él contrató la tercera parte de los ángeles del cielo para hacer su rebelión contra Dios. Y esos ángeles que se rebelaron con él están encerrados en prisiones de oscuridad hasta el día del gran juicio. Esos no son los demonios. Esos son seres que están aprisionados en prisiones eternas hasta el día del gran juicio. ¿Y los demonios quiénes son entonces? Pues los demonios son esas criaturas que habitaron sobre la tierra, los espíritus de esas criaturas que habitaron sobre la tierra. Y esos espíritus, como una vez tuvieron un cuerpo, cuando estuvieron en la tierra, anhelan tener un cuerpo. Y por eso desean meterse en un cuerpo. Pero note que dice la Biblia que van por lugares secos. Porque los lugares donde hay agua de vida, donde está el agua de la palabra, donde está el agua del Espíritu, ahí no quieren ellos entrar, porque eso les recuerda el juicio que vino sobre ellos. Ahora, cuando el cristiano se seca
Y ya no hay un fluir del río de Dios, ya no hay agua viva fluyendo. Cuando el cristiano se amarga, se seca, se comienza a separar paulatinamente de la fe, comienza a separarse paulatinamente de la palabra de Dios, comienza a mezclarse y amar las cosas del mundo. Entiende que cuando tú haces eso, la Biblia dice en el libro de Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Nos volvemos otra vez en la posición de enemigos. Y los demonios se aprovechan de los hijos desobedientes, que se secan y que se contaminan con las cosas de este mundo y por las atracciones de este mundo, y entonces se introducen ahí, porque es una casa, un lugar seco, es un lugar donde no hay agua, es un lugar donde antes había agua, pero ahora no hay agua, se vació. Se separó de la voluntad de Dios, se separó y por eso ustedes miran, hermanos, esa es una palabra fuerte. Yo sé que lo que estoy diciendo, mucha gente no entiende esto, y mucha gente dice, eso es herejía, un cristiano no puede estar endemoniado. ¿Y acaso no le dijo el Señor a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas de Dios? Fue a Pedro, su discípulo, que se contaminó al punto de no querer que Jesús viniera a cumplir su función. Porque ¿qué le estaba diciendo Pedro? Ay, Señor, que no te acontezca ir a la cruz. Ay, no, Señor, ¿cómo tú vas a ir a la cruz? ¿Cómo tú vas a ir a morir? Ay, no, Señor, a ti no, tú no. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y lo reprendió. Note cómo se han derivado doctrinas. Por ejemplo, hay gente que dice que Dios es injusto, por ejemplo, porque Dios escogió a Judas para que traicionara al maestro, y entonces lo eligió para perdición. Dios no eligió a Judas para traicionar al maestro, Él eligió traicionar al maestro. Dios eligió a Judas para salvación. Dios lo llamó para que lo siguiera, para que viviera con Él y para Él. Pero él no quiso seguir. Él prefirió, porque amaba el dinero, era ladrón. Y la Biblia dice que el que robaba ya no robe más. Tiene que haber un cambio en la vida de todo aquel que ha conocido a Jesús. Si usted era un mentiroso, no hable más mentira, ahora hable la verdad. Si usted era un ladrón, ya no siga robando, ahora practique la equidad y muévase con transparencia y deje de robar. Trabaje honradamente. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces es importante que no nos dejemos engañar, porque hay espíritus de error que nos desvían. Por eso existe la doctrina de los que tienen a Judas como un héroe, como un Dios, prácticamente como un santo. Pobrecito Judas, y le hacen culto a Judas. Y esa gente mira al Señor como un injusto, y Dios no es injusto. Dios no es injusto. La Biblia dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Escuche eso. Cuando usted lee Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y luego dice el 18, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Así que te condenas si amas más las tinieblas. Tú eliges tu condenación. Por eso ha habido un conflicto doctrinal a través de los tiempos.
Los arminianos se enfrentaron a los calvinistas, porque los calvinistas dicen, la gracia del Señor, cuando tú eres salvo, siempre eres salvo, y no, la salvación no se pierde de ninguna manera. Y los otros decían, sí Señor, si usted se descuida, si usted no vive en santidad, si usted no permanece en la verdad, si usted se aparta de la palabra, usted pierde lo que Dios le había dado. Yo les hago una pregunta. ¿Qué tal que yo vengo y le doy un regalo a usted, pero usted no valora lo que yo le regalé y usted lo deja tirado, y otra persona viene y se lo encuentra y dice, ay, mira lo que me encontré, y esa persona sí valora eso y sí lo aprecia y sí lo toma para sí? Dígame usted, ¿le quité yo el regalo que le di? No se lo quité, usted lo descuidó y lo perdió. Pero lo mismo pasa con la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Pero si usted no valora la salvación, si usted no valora el sacrificio de Jesús, si usted no valora lo que Él hizo para que usted y yo seamos salvos, y usted comienza en una amistad muy estrecha con el mundo. Cuando hablo del mundo, estoy hablando del sistema que nos envuelve, del cual dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, no os adaptéis a este siglo, antes bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está diciendo, no te pongas a una con el mundo. Tú no eres el mundo, tú estás en este mundo, pero tú no eres de este mundo ya. Así que si el mundo te está llamando, atrayéndote, seduciéndote, escucha la palabra del Señor, no te dejes engañar. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y muchos que dicen ser ungidos de Dios, torciendo la palabra de Dios, te van a llevar a la ruina, te van a llevar a abandonar la fe genuina en Cristo Jesús, y te vas a apartar de la fe en Cristo. Por eso no se dejen engañar. Versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. No es para que la iglesia esté temblando, que hay guerras económicas, que hay guerras bacteriológicas, que hay guerras bélicas, de armamento sofisticado, de misiles de alcance intercontinental, de bombas nucleares, de drones tripulados, no tripulados. Hermano, eso no es para que nosotros temblemos. La Biblia dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, estamos viendo el tiempo donde ante nosotros, ante nuestros ojos, hay guerras y rumores de guerras. Pero no es para que nos llenemos de incertidumbre y de miedo. No es para que comencemos a tronarnos los dedos. No es para que nosotros digamos, está más cerca nuestra redención de cuando creímos, porque muy pronto el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes a buscar a su pueblo. Aleluya. Como nos decía la palabra profética, yo vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, amados, miremos el verso 12 del capítulo 24. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí le quiero poner atención a esa palabra griega que aparece cuando habla de la maldad. ¿Por qué quiero poner atención? Porque Jesús enseñó que los postreros días serían como los días de Noé. Y dice la Biblia que en Génesis capítulo 6 que había maldad sobre la faz de la tierra, que los hombres se volvieron violentos. El término maldad nos habla de violencia. El término maldad nos habla de una identidad espiritual que fue junto con la cual la que se alió a la iniquidad. Esas dos potestades fueron las que hicieron caer a Luzbel. Se lo voy a mostrar ahorita dentro de un instante en un texto que les tengo por aquí adelante. Pero antes quiero decir esto, que la maldad se está multiplicando en este tiempo. Hay mucha maldad.
mucha maldad. Y por eso muchos cristianos que parece que no leyeron esto, o que les pasó por alto el haber leído ese texto, se han descuidado en la fe y se han comenzado a enfriar, porque se han convertido mucha gente en creyentes sensoriales, almáticos. El creyente sensorial es el que percibe, el que dice: ay, yo no sentí nada hoy en el culto. Ese culto sí estuvo malo, porque yo no sentí nada. Cuando la Biblia dice que donde hay dos o más reunidos, el Señor está ahí. Cuando la Biblia dice que bienaventurado el pueblo que sabe alabar a Dios, porque cuando el pueblo alaba a Dios, dice el Señor: yo habitaré en medio de la alabanza de mi pueblo. Así que ¿cuántos saben que Dios está aquí? Aunque a usted no se le hayan parado los pelos hoy, aunque usted no haya sentido nada extraño en su corazón, en su vida hoy, Dios está aquí, Él está con nosotros. Aleluya. Y entonces dice: por haberse multiplicado la maldad. La palabra maldad que aparece en griego aquí es anomia, y anomia significa sin ley. Por no conocerla, por infringirla, desprecio por la ley, infracción de la ley, maldad. Eso es anomia. ¿Y cuántos han podido pernoctar que, wow, el mundo entero se han levantado grupos segregados, grupos que se han levantado contra la autoridad, contra las leyes? Y es impresionante ver al mundo cómo se levanta contra lo establecido, contra lo dispuesto, contra lo que los legisladores han estipulado para que la sociedad camine correctamente. Pero la gente se ha levantado en contra de eso, y la maldad se ha multiplicado. Hoy, cada vez más, de todas las instancias se está infringiendo la ley. Y eso ha hecho que los cristianos almáticos, no los neumáticos, los que viven por el espíritu, sino los almáticos, los sarquinos, los que viven en la carne, ¿sí? Estos creyentes hoy en día se enfrían porque dicen: pero mira, tal pastor cómo infringió, cómo hizo mal uso de los recursos, mira cómo tal líder hizo tal cosa, y mira cómo tal aquí, y mira cómo tal allá. Y eso ha hecho que mucha gente se enfríe. ¿Sabe por qué? Porque tiene la mirada puesta en el hombre y no en Jesús. Hoy más que nunca tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. Acuérdense que ahorita le dije que Dios va a pedir y va a hacer justicia contra los gobernantes de la tierra, contra los que quebrantan la ley, incluyendo reyes y sacerdotes. Así que los ministros que infringen la ley, que hacen lo indebido con lo que es de Dios, tendrán que dar cuenta un día delante de Dios. Por eso nuestra mirada no puede estar puesta en los ministros. Los ministros somos hombres de carne y hueso, a quien Dios un día por su gracia nos apartó y nos dio una capacidad para nosotros poder ministrar de parte suya. Pero eso no significa que nosotros seamos muy diferentes a usted y a usted tampoco, porque la Biblia dice que también a usted Dios lo constituyó en ministro del Evangelio. Usted es un embajador del Evangelio de Cristo. Así que cuando habla de los ministros, no solamente está hablando de los que estamos en el altar, también está hablando de usted. Y cuando la gente que tiene su mirada puesta en las personas ve que un hermano hace algo indebido, comienza a enfriarse. Por eso que ya yo voy a dejar de ir a la iglesia porque mira, fulano de tal. ¿Quién diría que fulano de tal, siendo cristiano, iba a estar metido en tal sitio? O fulano de tal, mira lo que publicó en sus redes.
O mira a fulano de tal bebiendo o no sé qué, o haciendo. Y la gente, hermano, con una facilidad pasmosa, cuando se ve metido en el mundo, comienza a publicar. Ese es el pecado de Sodoma, que publicaban su pecado. Por eso los postreros días serán como los días de Lot. Los días de Lot eran los días de Sodoma y Gomorra, donde había una gran perversidad. Y por eso usted tiene que ser cuidadoso cuando alguien le va a tomar una fotografía en el lugar donde usted está. Porque posiblemente usted está en una actividad de la empresa a la que usted pertenece. Y usted está ahí y de repente está la mesa llena de tragos y vamos a tirar una foto. Bueno, yo me tiro una foto si nos la tomamos delante de la mesa. Que no salga lo que está detrás. Ay, pero tú nada. O si no, yo no estoy en esa foto. ¿Sabe por qué? Porque la gente que te mira a ti, que vienes a la iglesia, dice, pero mira fulano, un borracho, un bebedor, y usted no se ha tomado ni un trago. Pero lo identifican con el alcohol que está sobre esa mesa. ¿Cuánto me está entendiendo? Y usted tiene que importarle lo que la gente piense de usted. Porque usted y yo estamos para alumbrar a los que están en el mundo de tinieblas. No para hacer piedra de tropiezo, no para hacer caer al débil. Tenemos que cuidar el alma de los débiles. Porque en las congregaciones hay creyentes que están en distintos grados de madurez. Hay todavía gente niña que cuando mira eso flaquea, cae. Hermano, hace un tiempo hubo un escándalo terrible en el mundo cristiano con un televangelista, cual ese, yo no he visto otro televangelista como ese, hermano, que tuviera tantos programas en tantos países con tantas traducciones. Era extraordinario ver ese ministro de Dios ministrar en los distintos países a los que estuvo. Casi el mundo entero viajó predicando el evangelio. Multitudes vinieron a Cristo. Pero un día le sacaron que él iba a los prostíbulos para sentarse a mirar a las prostitutas bailar. Él no se acostaba con ellas, pero se deleitaba mirando a las mujeres desnudas en el prostíbulo. Lo sacaron a la luz. Y hermanos, ¿sabe qué cantidad de gente que seguía a ese hombre se apartó del evangelio por causa de eso? ¿Cuánta gente, seguidor de ese líder, dejó de seguir a Cristo? Usted y yo tenemos que cuidar lo que hacemos, hermano. Hay un famoso escritor de libros por ahí, muy extraordinario, escritor de libros, que le cogió la vejez ahora con tatuarse en la mano Tetelestai, que significa consumado es. Es un tatuaje. Hermano, usted no puede hacer eso. Perdone, usted no puede hacer eso. Porque hay ovejitas del rebaño que se pueden echar a perder por causa de su mal testimonio. Y usted tiene que cuidar la oveja del rebaño del Señor. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, cómo son nuestras actitudes. Porque el Señor viene por una iglesia que da fruto. Fruto del Espíritu, no de la carne. Entonces, la palabra maldad es muy interesante que le prestemos atención. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso, una de las características de los hombres de los postreros días, según Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8, dice: así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Gente que se levanta contra las autoridades. Gente que se levanta contra los que están en eminencia dentro de la iglesia. Se llama rebelión. Y no he leído ningún caso de rebelión en la Biblia que no haya tenido sus consecuencias. Él puede perdonar nuestras rebeliones.
Pero el que te perdone no significa que no van a venir consecuencias. Si no, pregúnteselo a David, el que escribió el Salmo 51, y que dijo: Él es quien perdona mis iniquidades y el que sana todas mis dolencias y el que rescata del hoyo mi vida. Él que escribió eso sabe que en algún momento su corazón se desvió para violar la ley. La iniquidad es ir en contra de las leyes establecidas por Dios, y eso es anomia, sí. Maldad, iniquidad, son potestades que están íntimamente relacionadas. ¿Sabes cómo miro yo la iniquidad? La iniquidad la miro yo como esto. Aquí está el pecador y aquí detrás está la iniquidad, y la iniquidad empuja al pecador, al cristiano. Peca, no importa. Tú sabes que lo estás haciendo mal, pero no importa, hazlo. Y lo empuja a pecar. Es una fuerza que lleva al creyente a faltar la ley de Dios, a violar lo establecido por Dios. Eso se llama iniquidad. Y la Biblia dice: Dios perdona nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestras maldades, nuestros pecados, si nos arrepentimos. Ezequiel capítulo 28, verso 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Está hablando de Luzbel. El querubín Luzbel era un privilegiado dentro de las creaciones de Dios. Tenía una función que ejercía en la faz de la tierra como virrey de la tierra, guardando las cosas de Dios, delegado por Dios. Y dice aquí: la multitud de tus maldades y la iniquidad de tus contrataciones, es decir, que falseaba sus comercios, sus contrataciones dice: profanaste tu santuario. Contrató la tercera parte de los ángeles. ¿Qué les ofreció a los ángeles para contratarlos? ¿Saben lo que le ofreció? Lo que no le era dado a los ángeles hacer: tener relaciones sexuales con los seres humanos. Por eso dice la carta de Pedro: como Sodoma y Gomorra, los que no guardaron su dignidad, y como Sodoma y Gomorra se envolvieron en relaciones ilícitas. Se fueron siguiendo la carne. Ángeles. Imagínate cristianos. Hermano, lo que le estoy diciendo es que tenemos que cuidar lo que Dios nos dio, que tenemos que guardarnos. Y yo no sé si usted oyó la palabra profética hoy. Las tres palabras venían hablando de lo mismo. El Señor está a la puerta. El Señor viene por nosotros. Pero el Señor viene por una iglesia que se ha preparado, por una iglesia que se ha negado a las cosas de este mundo, que dice: yo estoy en este mundo, pero yo no soy de este mundo. Una iglesia que muere a los deseos y pasiones carnales. Esa es muerte al ego, muerte a mi yo, muerte a mis deseos, muerte a mi voluntad. Ese es el Getsemaní de los cristianos. ¿Tú quieres ser un ungido de Dios? Sí, Dios te va a probar, y en medio de la prueba tú vas a ser machacado. Pero cuando tú hayas vencido, saldrás lleno de aceite, ungido para bendecir a otros. Aleluya. Por haberse contaminado Luzbel, yo te saqué fuego en medio de ti. Note que era un ser luminoso, era un ser lleno del fuego de Dios. Escuchen los jóvenes que están aquí, que van a escuchar del fuego de Dios la semana que viene. Escuchen bien. Ese fuego se puede apagar si usted no persevera en guardar lo que Dios le va a dar. Saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse ceniza sobre la tierra. Y todos los que te miran se sorprenderán. ¿No es este el que hacía temblar la tierra?
¿No es ese el que a sus presos nunca les abrió la cárcel? ¿Cuáles presos? ¿Cuál tierra? ¿Con quién negociaba? ¿Con quién hacía contrataciones? La palabra maldades en hebreo aquí es abón, y abón significa perversidad, depravación, maldad, culpa o castigo de iniquidad. Y la palabra iniquidad es evel, viene de la misma raíz y significa impío, inicuo, iniquidad, injustamente, injusticia, mal, maldad, malo. Cuidémonos en este tiempo de guerra, porque lo que estoy hablando es que ese ser espiritual cayó por influencia de otros espíritus. Y cuando estamos hablando de tiempos de guerras, estamos hablando de una batalla, una guerra espiritual a la que estamos nosotros expuestos. Y tenemos que estar despiertos, alerta, vigilantes, para no ser una presa fácil del enemigo y no irnos apartando de la verdad. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos saben que Él vuelve? Sin lugar a dudas, Él va a volver. Va a volver de manera visible como hombre, descenderá del cielo montado en caballo blanco, pero con Él vendremos nosotros cabalgando también en vestiduras blancas y sobre caballos blancos del cielo. Con respecto a nuestra reunión con Él, esa es la reunión en el aire. Note que una cosa es la venida de Cristo, que es la segunda venida, donde todo ojo le verá, los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Todo ojo le verá y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. Pero otra cosa es nuestra reunión con Él. Y nuestra reunión con Él es en los cielos, antes que venga la 70ª semana que le fue revelada a Daniel, antes que venga el día de Jehová, antes que venga el día de la ira de Dios, antes que venga la noche, la oscuridad que va a venir para este mundo, antes que venga el día lúgubre, el día de tristeza, el día de dolor, 7 años cual nunca ha habido ni habrá después de ellos. Antes que eso, nosotros nos vamos con el Señor. ¿Cuántos se van con el Señor? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oh, hay cuánta gente se ha dedicado hoy a decir que Jesús no va a venir. ¿Cuánta gente se está preparando la iglesia para que se acomode en la tierra y para que viva conforme a los gustos y deseos del alma, ignorando que el día del Señor está cerca? Son muchas las personas, hermanos, que lastimosamente se van a apartar de la fe por estar escuchando doctrinas erróneas de espíritus y palabras como que si fueran las que están escritas, reveladas en la palabra, pero no provienen de ahí, no tienen sustento en la palabra de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Usted se da cuenta, hermano, que ahora viene Pablo a decir lo que ya Jesús había dicho? Nadie os engañe. Hay mucho engaño en este tiempo. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Por eso usted va a ver que mucha gente hoy en día va a comenzar a negar la fe. Está sucediendo ante nosotros. Porque antes que el Señor venga por segunda vez y antes que el Señor venga a levantar a su iglesia, tiene que haber eso. Y luego se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice la Biblia aquí, versículo 4,
escuche eso sí es importante que usted lo entienda. Que ese hijo de perdición se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Así que cuando el anticristo venga para el mundo, ya nosotros no vamos a estar aquí. Espero yo que usted no esté aquí, que usted y yo hayamos escapado en el arrebatamiento de la iglesia. Pero si a usted le toca ver cuando se coloque ese individuo que va a traer una paz ligera, momentánea sobre el mundo, como el personaje político que va a traer la solución, la respuesta que las naciones están necesitando, de ese gran líder que venga a poner en comunión al mundo y poner en orden todas las cosas, este personaje va a hacer un acuerdo con los judíos. Y los judíos van a levantar ese tercer templo. Y cuando ellos tengan ese templo, llegará el día, a la mitad de la semana, según dice la Escritura, que él irá a sentarse allí, pero esa vez no para adorar a Dios, para decir yo soy Dios y es a mí quien hay que adorar. Y esa es la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Capítulo 9, verso 23 de Daniel. Entonces, o verso 24. Entonces note usted que la Biblia aquí nos está hablando de que el anticristo, que es un personaje que se opone a todo lo que se llama culto para Dios y a todo lo que es Dios y a lo que es de Dios, va a venir para el mundo como una respuesta a las necesidades políticas y sociales. Y ese personaje tendrá un poder milagroso, dice la Biblia, y hará señales prodigiosas. Y por eso mucha gente se va a confundir y pensará que ese es el Cristo, la respuesta que el mundo estaba esperando al Cristo. Por eso los judíos caen delante de él y después se llevan el desengaño de cuando él se hace pasar por él y dice yo soy Dios, a mí hay que adorarme. Y entonces miramos nosotros que versículo 7 más adelante dice lo siguiente: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Por eso mucha gente viola la ley, por eso mucha gente viola los preceptos. Porque el espíritu de iniquidad, el misterio de la iniquidad, es lo opuesto al misterio de la piedad. Cuando la Biblia dice en primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. Y el espíritu de la iniquidad es lo opuesto, que dice que Dios no ha venido en carne, que Cristo no es Dios. El misterio de la iniquidad hace creer a la gente que Jesús es un ser creado, es un maestro, fue un gran profeta, fue alguien extraordinario, pero no es Dios. Ese es el espíritu de iniquidad, el misterio de la iniquidad. Pero el misterio de la piedad dice, grande es este misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Cuándo lo vieron los ángeles? Cuando Él descendió a las partes más bajas de la tierra, a las prisiones de oscuridad que había allí, ahí lo vieron. ¿Cuándo lo recibieron los gentiles? Cuando Él les predicó a los que en los días del diluvio, cuando la paciencia de Dios esperaba por ellos, y vieron cerrarse esa puerta y vieron caer el agua como Noé lo había dicho, dijeron, ahora queremos entrar, ábrenos la puerta. Entonces esos recibieron un mensaje de parte del Señor cuando descendió a los infiernos.
Porque Cristo Jesús duró 3 días y 3 noches en el infierno. Lo primero que hizo fue, le quitó la llave de la muerte. El que tenía el imperio de la muerte es a saber, el diablo. Así que ahora te mueres si es la voluntad del Señor. No porque el diablo te diga que te va a matar. El diablo no te puede matar si Dios no le da permiso. Así que tú te vas a morir el día que Dios quiere y si Él quiere. Porque si Él no quiere, un día serás transformado y arrebatado en la nube para recibir al Señor en el aire. Entonces, luego les habló a los espíritus de las personas que clamaron en el día cuando se cerró la puerta del arca. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y luego, por el poder del Espíritu, se levantó de entre los muertos. Y duró 40 días y 40 noches con pruebas indubitables, diciéndole a la gente: yo fui el crucificado. Miren mis señales. Yo estuve en la cruz, yo morí por ustedes, pero me levanté de la muerte para decirles que hay una esperanza gloriosa para los que creen en mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. Y fue levantado al cielo y glorificado. Ese es el misterio de la piedad. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Cristo venga al final de la 70ª semana, va a matar al anticristo. Lo va a matar, lo va a aniquilar. Y va a aniquilar las fuerzas que se habían unido o que se van a unir, porque ese evento todavía no ha sucedido. Se van a unir y van a sitiar Jerusalén. Y cuando la descendencia de los judíos, que tiene una marca, tiene un ataúd en la frente para ser preservados, estén allí en gran apuro, el Señor vendrá sobre ellos o por ellos y acabará con sus enemigos, acabará con el anticristo y traerá salvación a ese resto del remanente del pueblo de Israel, que estará en aprietos en aquel momento cuando Él venga por ellos. ¿Me está entendiendo? Sigamos, verso 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Ya se dio cuenta? Lo que le dije ahorita, el anticristo tendrá poderes extraordinarios, sobrenaturales, por obra de Satanás, pero son prodigios mentirosos. ¿Sí? Y ahora, yo sé que hay gente que está temblando, pero no del frío que está haciendo, ni tampoco está temblando de miedo, sino porque posiblemente los jugos gástricos se están conjugando ahí. Y como es el mediodía ya, algunos están apresurados y los de la mesa del Señor están preocupados que si va a terminar el pastor el mensaje o no lo va a terminar, cuándo lo va a terminar. Y bueno, yo no me he chupado una menta hoy, así que permítame, por favor, cuando se me acabe la menta termino el mensaje. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció, escuche esto por favor, es muy importante que usted escuche este versículo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes aquí? Y es tiempo de salir a la guerra. Cuidado, no te acontezca lo de David. David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En el tiempo de la guerra, David no fue a la guerra, se quedó en Jerusalén. Consecuencia de haberse quedado
en Jerusalén, de no estar alerta, de no estar en lucha, de no estar en pie de batalla. Consecuencia, se asomó a una ventana y vio a una muchachona bañándose desnuda en el patio de su casa. ¿Quién es esa?, mandó a preguntar. Oh, esa es la esposa del general tuyo que está en la guerra. Oh, pero dígale que el rey le extiende una invitación para que venga al palacio. Hermano, y se acostó con Betsabé. Y al cabo del tiempo, cuando todavía estaban en guerra, se dio cuenta de que haberse acostado con ella trajo un fruto. Y mandó a buscar al esposo de la muchachona. Tráiganlo para que se acueste con ella, para que cuando dé la noticia crea que es su hijo que le va a nacer. Mire toda la iniquidad obrando en un hombre que no se preparó para ir a la guerra. La iniquidad, el espíritu de iniquidad lo hizo, le nubló los sentidos, hermano. Lo hizo tener como esposa a una mujer de un hombre fiel que lo estaba defendiendo en el campo de batalla. Y después de eso, le quiere achacar el fruto de su pecado a ese hombre. ¿Y saben qué pasó? Usted ha leído la Biblia, ¿verdad? El hombre no se fue a acostar con su mujer, se quedó en la puerta del rey. Cuando el rey abrió la puerta, ¿y tú qué haces aquí? Mi señor, yo estoy para guardarlo, estoy en tiempo de guerra, estamos en guerra, a usted hay que defenderlo. Miren la lealtad de ese hombre. Pero el espíritu de iniquidad obrando en el rey llama a Joab, le dice: póngalo al frente de la batalla, para el primero que se lleven sea ese. Y ordenó su muerte. Mira el espíritu de iniquidad que te empuja a adulterar, y después que te empuja a adulterar, te empuja a asesinar a alguien. Usted no ha oído noticias, hermano, en estos últimos días. Yo no la quise matar, fue el diablo que me dijo que la matara. Yo reprendo a Satanás, hermanos creyentes caídos, impulsados por el espíritu de iniquidad, cometiendo atrocidades, violando muchachas, matándolas. El diablo fue el que me empujó. El Señor reprenda, fue el diablo. Hermano, usted no cuidó su carne, no se dio cuenta que estaba en guerra, no se dio cuenta que hay una batalla. El diablo te va a querer seducir. Es tiempo de guerra. Es tiempo de estar listo, hermano, de estar apercibido. Jueces capítulo 20, verso 18. Y luego se levantaron los de Israel, subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: dinos, ¿quién subirá de nosotros primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Ya se dan cuenta porque yo no podía terminar ahorita, tengo que terminar ahora. Todavía no se me ha acabado la mente. ¿Qué estaba pasando ahí? Habían tomado los levitas. ¿Escuche quién? Los levitas tomaron a la esposa de uno de la tribu de Judá y la violaron y la mataron. ¿Quiénes? ¿Los quiénes? Los levitas. Y los de Benjamín se pusieron a favor de los levitas.
a defender lo que los levitas habían hecho. Y entonces se levantó el pueblo y consultó a Dios. ¿Quién subirá de nosotros a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Tiempo de guerras, la alabanza tiene que ir al frente. La alabanza es un puntal de lanza para derribar muros, para derribar ejércitos que se levantan contra la iglesia, ejércitos de iniquidad, ejércitos de maldad, ejércitos de perversidad. La alabanza está allí ministrando al Dios vivo, honrando al Dios vivo, glorificando al Dios vivo, exaltando al que vive y reina para siempre. Y cuando se exalta al que vive y reina para siempre, cuando se le da la alabanza al que vive y reina para siempre, Él se hace manifiesto y Él derrota a nuestros enemigos. Aleluya. Tiempo de guerra, tiempo de alabanza. (24:21) de Isaías. Sucederá en aquel día que el Señor castigará al ejército de lo alto en lo alto, y a los reyes de la tierra en la tierra. Quiere decir que esos principados, potestades, huestes de maldad que operan en regiones celestes, gobernadores de las tinieblas de este siglo, tienen un día señalado para ser aniquilados. Y los reyes de la tierra que han pervertido la justicia tienen un día señalado en que serán ajusticiados. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Termino. Estamos en tiempo de guerras. ¿Cuántos están conscientes que estamos en tiempo de guerras? Debemos estar preparados para defender la fe y no dejarnos desviar de la verdad. Que nada te turbe, ni espíritu, ni palabras que puedas oír en tu celular. Por ungido que parezca la persona, cuidado lo que está diciendo. Si no se ajusta a lo que está escrito en la palabra, hermano, deseche eso. Manejemos correctamente las armas de la luz para poder vencer las tinieblas. Cierra sus ojos, por favor. Estamos en tiempos de guerras, hermano. Y es tan importante que estemos alerta que Pablo le habló al joven Timoteo y le dijo: cuídate de ti mismo y cuida la sana doctrina. Amado, cuídate de ti mismo. Cuidado con los impulsos de la carne. Cuidado con las pasiones. Cuidado con eso que nos llama tanto la atención. Es tiempo de subirnos al altar de Dios. Es tiempo de reconocer que sin Él nada podemos hacer. Es tiempo de reconocer que por medio de Él podemos ser más que vencedores. Y si alguien se ha sentido impulsado a hacer lo que el Espíritu de Dios le dice que no haga, lo que la palabra de Dios le registra que no haga, pero a pesar de ello te ves motivado, impulsado y lo haces, de seguro que tienes una voz acusadora que te acosa día y noche y te acusa día y noche. Es el diablo que después que logra su objetivo te comienza a acusar para debilitarte en la fe, para desmoralizarte, para hacerte sentir incómodo en medio de la congregación, para hacer que tú comiences a alejarte, a distanciarte, porque el propósito del enemigo es: él vino a hurtar, a matar y a destruir. Él vino a robarte lo que Dios te dio como un regalo, la salvación. Él vino a matar la vida que Dios puso dentro de ti cuando conociste a Jesús. Él vino para destruirte. No te descuides, estamos en tiempo de guerra. No te quedes como David, que se quedó descansando en su palacio cuando tenía que estar en el campo de batalla, cuando tenía que estar alerta. Y eso lo llevó a cometer ese pecado con Betsabé, que todo el mundo cuenta desde los púlpitos y que todo el mundo le señala.
Pero David pudo decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, y lávame de mis maldades, porque yo reconozco mis rebeliones. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. No alejes de mí tu Santo Espíritu, ni quites de mí el gozo de tu salvación. Es tiempo, hermanos, para que reflexionemos. Y si el enemigo nos ha engañado, acudamos al Señor. Métete debajo de la mano poderosa de Dios. Pídele perdón a Dios. Habla con Dios.